Buenos días, chicas. Rebeca, Yuri, Itzel. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a dar un minutito más para ver si se conectan sus demás compañeritas y empezar la clase. Que no recuerdo a quién le toca. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? No sé si. Buenos días, Socorro. Buenos días, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Qué tal el frío, chicas? Por allá, ¿por dónde andan? Se siente bastante, profe. Yo no la veo que tenga tanto frío, no trae una sudaderita. Sí, pero traigo 2 playeras Ok, entonces sí hace frío. Sí hace y luego muchísimo. estoy adentro, pues no tanto como allá afuera. No, que si no, yo creo que ya se hubiera congelado. Muy bien, muy Sí, bien. Sale, vale, perfecto. Deje, sí, a ver si se conecta su compañera Ceci, que es la que va a exponer. Deje, vamos a ver. Muy bien, creo que no se conecta su compañerita. Muy bien, entonces, en lo que se conecta su compañera Ceci para su exposición, les pongo mi presentación sobre la entrevista. Muy bien, vamos a iniciar entonces. ¿Alguien me puede decir qué es la entrevista? ¿Qué es la entrevista, chicas? Acción o el cambio de palabras en frente de una persona. ¿Cómo, Itzel? Es que se escuchó como que mucho eco. Podría ser la interacción o cambio de palabras hacia una persona cuando se entrevistan durante un trabajo o un empleo. Ok, bien. ¿Quién más? es una serie de preguntas para cuando uno va a pedir algún trabajo o, pues sí, como Una serie de preguntas, una interacción, nos comenta Itzel. ¿Qué más, chicas, las que no han participado por Nos acá? dice que es una conversación para obtener información de un tema o de la persona. Una interacción para tener una conversación sobre un tema de una persona. Muy bien, Yuri. ¿Qué otra cosa, chicas, las que no han participado? Es una reunión entre una o más personas donde se intercambia información, ya sea para cerrar un negocio, para hacer un negocio, para un empleo o para diversas actividades que se pueden llevar a cabo donde se quiere conocer sobre una persona. Ok, entonces es una interacción y un intercambio de información. Muy bien, Samantha, muy bien, chicas, las que participaron. Entonces, todas las palabras que yo estuve ahorita volviendo a repetir o tomando que ustedes me estaban diciendo, todas son completamente válidas y efectivamente son muy buenas para la entrevista. Entonces, la entrevista pues es una técnica de recogida o de recolección sobre una información. ¿Información de quién? Pues de nuestro entrevistado. Nosotros, así como habíamos visto el ciclo de la comunicación, que era el receptor y que era el emisor pues prácticamente va a ser el entrevistador y el receptor va a ser el entrevistado. Entonces nos va a servir para la recogida de la información que vamos a tener nosotros precisamente con ellos. La elaboración dentro de una investigación como si se diseñara precisamente al margen de un estudio sistematizado. La mayor parte de las entrevistas son sistematizadas, aunque algunas entrevistas son abiertas y de acuerdo conforme va pasando la conversación, la entrevista va tomando el giro. Hay algunas entrevistas que nosotros las planeamos, tenemos ya nuestra serie de preguntas para nosotros realizárselas a nuestro entrevistador,
y otras no. Lanzamos una pregunta, a lo mejor si tenemos nuestras preguntas, lanzamos la pregunta y de acuerdo a lo que nos responda, podemos modificar las preguntas que nosotros ya tenemos en nuestra línea como tal, o de acuerdo a lo que está conversando, pues nosotros ir modificando o dando nuevas preguntas para que la información sea un poco más ávida y la comunicación pues sea precisamente, o la investigación que yo esté haciendo salga más provechosa. El objetivo precisamente de esta es obtener la información de forma oral comúnmente, porque bueno, hoy en día con la tecnología pues ya no es tan, a veces tan oral, a veces ya con los mensajes pues podemos nosotros sacar precisamente la conversación y la entrevista. Aunque la entrevista oral no se ha dejado de utilizar, es más factible conocer a una persona precisamente de forma oral. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hacer una entrevista de forma oral, chicas? ¿Cuál es la ventaja de hacer una entrevista de forma oral? Más que nada conocer la personalidad de la persona, o sea, qué tan, ¿cómo puedo explicar? Pues sí, si es una persona propia, en todo caso, si es para alguna entrevista de trabajo, pues ver qué tan apropiada es la personalidad, Ok, o sea, su seguridad y todo, la manera en responder la encuesta. muy bien, Yuri. Una parte ahí importante, la seguridad, la personalidad y la seguridad de la persona. ¿Quién más? ¿Quién más me dice por qué es importante hacer una entrevista de forma verbal y oral, directa? ¿Cuál es la ventaja? Aparte de lo Sería que me para, dijo. Ujú. sería para conocer a la persona y para ver si sí sabe algo de lo que va a trabajar y Ok. para, más que nada para conocer también y para ver qué tan experiencia tiene en eso o desde qué momento van a iniciar el trabajo. Muy bien, Socorro. Conocer a la persona, las habilidades que tenga esta misma. ¿Alguien más puede complementarnos lo que nos dijo Yuri y Socorro? Que ambas tienen buenos puntos de vista. ¿Quién más me puede completar lo que nos acaban de mencionar? Rebeca, Para que podamos saber sus experiencias y opiniones de la persona. que las experiencias y las opiniones de cada persona. Muy bien. Parte del objetivo de hacer una información en forma verbal y directa, más que indirecta y escrita, pues es parte de lo que nos acaban de decir, pero sobre todo para la interacción interpersonal. Recuerden que el primer tema que vimos aquí fue la interacción interpersonal. Si no hay una interacción interpersonal, sobre todo en nuestra área o en nuestra, pues sí, nuestra área de trabajo, si no hay esa interacción interpersonal, pues se pierden todos los elementos importantes, tanto de la comunicación como del conocimiento de la persona, sus habilidades, su personalidad, su lenguaje, porque el lenguaje expresivo que habíamos visto, verbal, no verbal y paraverbal, también son importantes para yo conocer a la persona y dar mi punto de vista, sobre todo si vamos a contratar a alguien, porque la entrevista prácticamente la vamos a utilizar, en nuestro caso, en ocasiones para contratar a alguien, si yo quiero contratar a una enfermera y la conozco y la estoy viendo y veo que pues todos sus elementos de comunicación pues no están bien, pues a lo mejor para tratar a los pacientes, pues no va a ser buena, a lo mejor tenga buenos conocimientos, porque decían ustedes, pues conocer precisamente sus habilidades, tendrá las mejores habilidades, pero si en la comunicación no es buena, pues no va a ser buena para la atención de nuestros pacientes. Recuerden que aquí nosotros la interacción es mayor que en a lo mejor algunas otras áreas que no sean de la salud. Ok. Otro objetivo importante, pues, tiene que ser personalizada. No es lo mismo que si yo voy a contratar a una enfermera y vaya a Socorro, a lo mejor le voy a hacer casi las mismas preguntas, pero puedo hacer algunas otras preguntas. Si Socorro me convenció como para trabajar conmigo, pues hacer otro tipo de preguntas más específicas para conocer las habilidades reales que tiene Socorro. Por ejemplo, puede ir, no sé, Rebeca a pedir este trabajo y pues yo veo que Rebeca pues es seria, no es poco expresiva y todo lo demás. Pues a lo mejor corto la entrevista, no la termino y le digo que la llamo después, ¿sale? Después la llamamos, como dicen a veces los trabajos, y nunca nos llaman otra vez. Entonces va a depender de todas esas habilidades que ustedes tengan en la comunicación, ya no tanto en las habilidades de conocimiento, sino las habilidades en la comunicación
para yo precisamente dar esa personalización a cada una de mis entrevistas, dependiendo a quién yo vaya a contratar, ¿sale? Los acontecimientos, las experiencias, las opiniones de personas, que es lo que me comentaban ahorita. Y bueno, les mencionaba precisamente el rol de la entrevistadora, en el caso es del emisor y el receptor que va a ser la entrevistada o el entrevistado. Creo que ya está Ceci aquí. Ceci, continuamos con su exposición para que la deje yo exponer. Déjeme ver dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Ostras. Acá está. Muy bien, Ceci. Iniciamos con su exposición, por favor. Ajá. Bueno, a mí me tocó lo del punto de contexto de la interacción. Pues es un proceso entre dos personas con una dimensión propia y personal en el que se involucran los valores, conocimientos, voluntad y el compromiso con la acción de cuidar de ambos. Esto empieza desde el consultorio, la sala de espera debe de estar con una buena iluminación, debe de tener, debemos de tratar en el consultorio de no tener tantos objetos que puedan distraer a lo mejor al paciente para que haya una buena interacción, porque a lo mejor el médico igual siente así como que no le está prestando atención porque como está viendo a lo mejor, bueno, yo he ido a consultorios donde a lo mejor tienen esqueletos o así cualquier cosita que llame nuestra atención y en lugar de prestar atención al médico, se desvía. Entonces, y lo mismo, a lo mejor el médico está viendo el celular, no escucha lo que el paciente le está diciendo, entonces no hay una buena interacción. Entonces, tratar de evitar tener muchos objetos. Así ¿Se es. puede cambiar, por favor? Claro que sí. Dice, una adecuada interacción, pues, tiene como beneficios disminuir significativamente la ansiedad de la persona cuidada, mejora la atención, disminuye los trastornos de sueño, disminuye estrés, siente el lugar como un sitio de confort, reduce la estancia en el hospital, incrementa la satisfacción del paciente en los cuidados que se recibe. Si hay una adecuada interacción, entonces nosotros como pacientes, ahora sí que nos recuperamos más rápido porque estamos bien, nos sentimos bien en el lugar y con el trato que el médico, el enfermero nos está dando. ¿Le puede cambiar, por favor? Claro que sí. Y igual me tocó lo de las partes de la entrevista. Que, bueno, igual así como usted lo estaba explicando de la entrevista, pues esto es una entrevista cuando vamos nosotros a una consulta médica. Entonces, para entenderlo, pues primero es qué es una entrevista. Bueno, una entrevista es una técnica recogida de información que además de ser una de las estrategias utilizadas en los procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. El objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Ok, muy bien. Lupita, ¿usted por qué cree que una consulta, ya sea usted como enfermera a un paciente o yo como médico a un paciente, es una entrevista, Lupita? ¿Por qué cree que sea eso? ¿Por qué hacen la entrevista, profe? Ajá, Sí. ¿pero por qué? Pues para saber, para tener información de todo lo que el paciente tiene para poder diagnosticar. Ok, muy bien, Lupita. Efectivamente, una consulta médica o una consulta con una enfermera, pues es precisamente una entrevista porque hay que buscar toda la información habida y por haber de un paciente para poder, primero, pues para poderle explorar y ya después para precisamente dar un diagnóstico preciso. Muy bien, Lupita. Jamie, ¿y cómo se llama esa entrevista que hacemos nosotros como personal de salud? ¿Cómo se le llama? ¿Tiene un nombre para poder investigar a todo ese paciente?
Se me fue la palabra. ¿Cómo se llama? Interrogatorio, Es profe. interrogatorio. Interrogatorio, ok. Y muy bien, se llama interrogatorio. ¿Y qué formamos con ese interrogatorio? ¿Cómo se llama el documento que nosotros hacemos con el interrogatorio, Jamie? Es De hecho, hay una norma oficial mexicana que lleva su nombre. el expediente clínico. Así es, el expediente clínico, que es donde vamos a plasmar nuestra entrevista. Así como los que vemos en las mañaneras de AMLO, que les lanzan la pregunta a AMLO, que llevan precisamente su libretita, nosotros hacemos lo mismo con nuestro paciente. No llevamos libretita, pero a lo mejor llevamos el expediente clínico en el cual vamos a estar anotando la historia clínica de nuestro paciente con el padecimiento actual siendo un interrogatorio. Entonces, nosotros como personal de salud, háblese enfermera, nutriólogo, fisioterapeuta, médico, vamos a hacer esa historia clínica importante en forma de una entrevista. Y nuestra entrevista ya va normada, que primero hacemos que la ficha de identificación, cómo se llama, cuántos años tiene, sexo, sus antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, ginecobstétricos, posteriormente ver qué es lo que tiene y así sucesivamente. Nuestra entrevista ya es una entrevista guiada, ya sabemos hacia dónde vamos con lo que estamos entrevistando a nuestro paciente, ¿vale? Entonces nosotros, eso es una entrevista, digo, así como las que dan, digo, por ejemplo, con AMLO, nosotros ya también tenemos nuestra entrevista hecha, nada más para podérsela exponer a nuestro paciente, pero se vuelve abierta en un determinado momento, como les estaba mencionando, porque dependiendo lo que nos diga el paciente, nosotros podemos ir modificando esas preguntas para poder indagar más la información de nuestro paciente y dar, como dijo Lupita, un diagnóstico preciso a ese paciente, dependiendo lo que nos esté contando. ¿Está bien? Entonces, los pacientes a veces no se dan cuenta que les estamos haciendo una entrevista ya guiada, pero nosotros sí, con eso precisamente, con nuestro expediente clínico y nuestra historia clínica, haciendo el interrogatorio dirigido. Muy bien. Continuamos, Ceci. La realización de una consulta profesional se supone que se divide en 3 partes, que son saludo, presentación y cuerpo de la entrevista. Entonces, pues, para empezar el saludo, pues debe de ser cordial, de preferencia el médico, recibir al paciente de pie, empezar a lo mejor con su nombre, ahora sí que presentándose, diciéndole, pues que, ahora sí que saludarlo cordialmente y presentarse así con el nombre, a lo mejor con apellidos, decir soy especialista en esto o cualquier cosa. La cuestión es que el saludo sea cordial y que el paciente se sienta en confianza y seguro. Bueno, en cuanto al desarrollo, el médico le tiene que explicar qué técnicas le va a realizar, y todo lo que conlleva. Eso es en cuanto a lo que, en las 3 partes que se divide, y al final a decirle qué medicamento se va a tomar, las dosis, a lo mejor el diagnóstico que en ese momento si lo pudo valorar, pues dárselo, o a lo mejor mandarle a hacer algunos estudios, todo lo que conlleva, explicarle bien y si preguntarle si tuvo alguna duda. Y utilizar más que nada una comunicación asertiva y de manera que el paciente lo entienda, porque si el médico le habla, ahora sí que como nosotros, es que no sé cómo explicarme, pero en el lenguaje que nosotros lo entendemos, obviamente el paciente no lo va a entender, entonces hay que buscar la manera de que lo entienda. En eso tenemos diferentes tipos de entrevista. Según el grado de estructuración, entrevista estructurada, se decide qué información se requiere y en base a ello se establece el guión de entrevista fijo y secuencia. El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas brevemente. En este tipo de entrevista ya está estructurado todas las preguntas que se van a realizar. O sea, no se va a poder realizar alguna otra. Tiene que ser precisamente lo que ya se escribió.
¿Se Muy puede bien. cambiar? Claro que sí. Tenemos igual otro tipo de entrevista, la semiestructurada. También decide qué tipo de información se requiere en base a ello. Se establece un guión de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta, lo que permite recoger información más rica y con más matices que la entrevista estructurada. Igual aquí puede ser, o yo lo entiendo así, que también viene como que ya la entrevista, las preguntas estructuradas, pero vienen muchas abiertas que a lo mejor de esa pregunta el paciente te puede explicar, o sea, como que te da más matiz para que el paciente se explique es- Muy bien, Ceci, efectivamente. Entonces, la estructurada es cuando ya tenemos nuestra estructura de preguntas y a esta también la podemos llamar cerrada, ¿sale? ¿Por qué cerrada? Porque ya tenemos nuestras preguntas. Ya no se modifican y así como va la conversación, va a ir las preguntas. O sea, ¿de dónde eres? De tal parte. Muy bien. La siguiente, por ejemplo, la historia clínica. ¿De dónde eres? De Ixmiquilpan. ¿Cómo está tu casa? Pues es de concreto. Ok, concreto. ¿Tiene todos los servicios? Sí, muy bien. Ni le preguntamos, o sea, no hay una abertura de las preguntas. La semiestructurada, ya nosotros tenemos nuestro guión de preguntas, pero a lo mejor en alguna pregunta nos podemos desviar para poder ser un poquito más indagatorios en lo que nos está diciendo, dependiendo la patología que tenga el paciente. Entonces, podemos desviarnos un poquito, pero una vez que nos desviemos un poquito, volvemos a regresar a nuestra estructura de preguntas, ¿sale? No nos vamos a desviar tanto del tema, porque si nos desviamos tanto del tema, entonces ya mi entrevista se convierte en la siguiente que nos va a decir ahorita Ceci. Entonces, esa es la diferencia ahorita entre estructurada y semiestructurada. La estructura es completamente cerrada, la semiestructura es semiabierta. ¿Por qué? Porque tengo ya una estructura, pero puedo hacer un poquito laxo en algunas preguntas para, dependiendo de lo que me diga el paciente, para yo indagar. Pero una vez que acabe de indagar, ya no me desvío y vuelvo a regresar a mi camino de la estructura. Muy bien, Ceci. Continuamos. Tenemos igual tipo de entrevista no estructurada o en profundidad. Es aquella que se realiza sin un guión previo. En esta modalidad, el rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. En la entrevista de la profundidad no hay un guión prefijo, sino una serie de temas con posibles cuestiones que puedan plantearse a la persona entrevistada. Entonces aquí, pues en ti no hay un guión. Aquí podemos a lo mejor platicar de un tema y de ahí van a ir saliendo las preguntas y las respuestas. Así es. Entonces, a diferencia de las anteriores, aquí no hacemos, como nos dijo ahorita Ceci, el guión. Por ejemplo, hoy estamos viendo la entrevista. Yo ya tengo mis preguntas aquí en mi libretita, ¿qué es lo que les voy a hacer? A ver, Jamie, dígame qué es la entrevista. A ver, Lupita, dígame cuáles son los tipos de entrevista. A ver, Ceci, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Eso sería una cerrada o estructurada. Si yo hago una semiabierta, dependiendo de lo que ustedes me contesten, ok, por ejemplo, que lo hicimos, ya que Jamie me respondió, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es un interrogatorio? Entonces ya me desvió. ¿Cómo se llama el documento para que ya me tiene una entrevista para mi paciente? Pues la historia clínica. Y si me quiero desviar de la historia clínica, y a ver, díganme qué posiciones, qué composición tiene la historia clínica, bla, bla, bla. Entonces ya estoy haciendo ahí una semiabierta o una semiestructurada. Si yo fuera profunda o no estructurada, como ahorita nos acaba de decir Ceci, yo ya tengo aquí los temas, ¿no? Entrevista, tipos de entrevista, composición de la entrevista, finalidad de la entrevista, o sea, ya yo tengo mis temas y ya yo depende conforme vaya avanzando la clase o la entrevista o lo que estamos haciendo nosotros, es conforme yo me pueda llegar a desviar. Lo mismo pasa con el paciente. Ok, llega el paciente a la consulta, viene por su diabetes, yo ya sé que está mal controlado y todo lo demás, le pregunto por qué se descontroló y ya me empieza a decir, no, es que comí garnachas y comí esto, comí aquello. Y ya me puedo seguir desviando para ser más indagatorio. ¿Y por qué comió tanto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? O si viene por una depresión, desviarme un poquito. ¿Por qué tiene esos síntomas de depresión? Pues porque mi hijo toma mucho y mi otro hijo abandonó a su familia y pues me siento así y ya ir indagando. ¿Y por qué su hijo
dejó a su otra familia? ¿Por qué su hijo toma mucho? Entonces yo voy a ir profundizando, por eso se llama esa no estructurada o abierta, porque profundizo más en el tema y puedo indagar muchísimo más. Por eso la finalidad de no tener una estructura fija, sino temas, y a lo mejor del tema 1 me puedo saltar al tema 5 porque sacó el tema 5 al momento del primer tema, y a lo mejor del tema 5 me saca el tema 2, entonces me vuelvo a regresar al tema 2, y así sucesivamente, ¿sale? Esa es la ventaja de este tipo de entrevistas, aunque estas entrevistas pueden llegar a ser muy, 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 muy largas y tediosas, por la cantidad a veces de temas que nosotros podemos llegar a salir o sacar conforme vayamos platicando con la persona. Entonces, es mejor una entrevista cerrada o una entrevista estructurada porque así voy al grano a comparación de la profunda. Y bueno, de preferencia hacer una semiestructurada porque yo ya tengo mis preguntas, a lo mejor me desvío un poquito, pero vuelvo a regresar a mi estructura. ¿Sale? Muy bien. Continuamos, Ceci. Bueno, también está la entrevista según el número de personas entrevistadas. Puede ser individual o grupal. En la individual participan 2 personas. Una ejerce el rol de entrevistador y la otra entrevistado. Y en la grupal participan como mínimo 3 personas. Una ejerce el papel de entrevistado y los otros dos de entrevistados. Por ejemplo, aquí pues, ahorita lo que estamos haciendo nosotros, bueno, cuando yo les pregunto y les hago las preguntas, pues es grupal. Bueno, y pues comúnmente es mejor hacer una entrevista a 1 o 2 personas que a más de 2 personas, porque es más difícil, a veces nos podemos llegar a amontonar con las respuestas. Entonces, eso es dependiendo del número de los entrevistados. Muy bien, Ceci, continuamos. Entrevistas en el momento de la aplicación. Según el momento en que se realiza la entrevista, se distingue entre la entrevista inicial o exploratoria, también llamadas de diagnóstico, de seguimiento y desarrollo finales. Okay. Fase de una entrevista. Fase de elaboración. El primer paso a seguir a la hora de elaborar una entrevista es decidir el tema sobre el que será la misma y los informantes a quien se irá dirigida. Una vez seleccionado, se deberán plantear cuestiones del tipo ¿qué conozco sobre este tema? ¿Puede cambiar, por favor? ¿Listo? Fase de aplicación. El primer paso a seguir es identificar a las personas concretas que participarán en la aplicación, describir las características generales de los informantes, lo que se viene a denominar muestra en un proceso de investigación. Habrá servido para seleccionar la técnica más adecuada y el tipo de información que se puede obtener. En este momento se trata de acceder a un número de informantes que sea significativo para el trabajo que se está llevando a cabo. Ese es en la fase de aplicación. Cambiarle. Fase de análisis. Aquí está, listo. El objetivo principal del análisis de datos es dar sentido a la información recogida, sistematizándola para poder describir y analizar los resultados. Este análisis transcurre de manera simultánea a la obtención de información. Se trata de un proceso reflexivo, cíclico, sistémico y creativo. El procedimiento de análisis de la información que utilizamos para examinar la información recogida a través de las técnicas de recogida de información cualitativas. ¿Cuál sería la información cualitativa, chicas? ¿Cuál sería? ¿Ustedes cuál creen que sería una información cualitativa? ¿Qué creen que sea una información cualitativa, chicas? Sería como los estudios a realizar. Sería la información no cuantificable de lo que estamos nosotros realizando, ¿sale? O lo que estamos entrevistando a nuestro paciente. Entonces, esa sería la información cualitativa, lo que no se puede cuantificar. Muy bien.
Y creo que ya terminamos. Ok. ¿Dudas, preguntas para su compañera Ceci sobre la entrevista? Que quieran hacer la entrevistada. No, ninguna. Muy bien. Vamos a cerrar esta sesión y nos conectamos en un minutito, bueno, en un segundito para terminar la clase. ¿Sale, chicas? Las veo en un segundo, por favor, antes de que se me cierre esta sesión.